Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine semanal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Esto es lo que veremos en esta edición especial. China vuelve a chocar políticamente con Estados Unidos, esta vez por Venezuela y Groenlandia. Analizaremos los próximos pasos de Beijing frente a los desafíos que representan los anuncios hechos por Donald Trump en estos territorios. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con la posición de China frente a dos de los acontecimientos que mueven la agenda informativa internacional. El primero, el anuncio del presidente de Estados Unidos de tomar el control del sector petrolero de Venezuela, y el segundo, la intención de Trump de hacerse con el control de Groenlandia. Dos temas que, como lo adelantaba, atañen a China por los intereses que están de por medio. El pasado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos lanzó un operativo militar en Caracas, la capital de Venezuela, para capturar al presidente Nicolás Maduro, considerado por Donald Trump como un dictador y el responsable de, abro comillas, inundar de drogas a Estados Unidos, cierro comillas. Esta acción fue celebrada por algunos países, pero también rechazada por otros, entre ellos China, que considera a Venezuela un aliado. Veamos cómo ha sido la evolución de esta relación entre China y Venezuela en el sector energético, siendo el petróleo el pilar de esta alianza. Un informe de Samuel Salgado Castro. Venezuela, rica en petróleo pero ahogada en deudas, enfrenta un futuro incierto. Durante 2 décadas, China ha sido su principal prestamista, incluyendo más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por crudo. Actualmente, la deuda pendiente se estima entre 10 y 20.000 millones de dólares, según expertos como Eidata y el Centro de Políticas Energéticas de Colombia. Eso explica pronunciamientos como este del portavoz del Ministerio de Comercio de China. La cooperación económica comercial entre China y Venezuela es una cooperación entre estados soberanos, amparada por el derecho internacional y las leyes de ambos países, y otros países no tienen derecho a interferir en ella. Independientemente de los cambios en la situación política de Venezuela, la disposición de China a profundizar continuamente las relaciones económicas y comerciales bilaterales con el país caribeño parece seguir intacta. Estos acuerdos petróleo por préstamos permitieron a Caracas financiar infraestructura, mientras Beijing aseguraba suministros energéticos. En 2025, China absorbía hasta el 80% de las exportaciones venezolanas de crudo, alrededor de 750.000 barriles diarios, según fuentes chinas independientes. Pero a pesar del optimismo de Beijing, la intervención de Estados Unidos ha cambiado el panorama. Para analizar la reconfiguración de esta alianza petrolera entre China y Venezuela, le doy la bienvenida a Patricio Justo, analista internacional, docente universitario y director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino. Patricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al asumir Estados Unidos el control del sector energético de Venezuela, ¿qué pasará con esas exportaciones petroleras que eran un pilar fundamental de la Venezuela de Nicolás Maduro con Xi Jinping? ¿Será China o seguirá China comprando petróleo venezolano? Bueno, esta es una de las grandes preguntas que deja esta intervención y ocupación militar de Estados Unidos en Venezuela. China históricamente, desde la época, ni bien asume Chávez en el 99, empezó a consolidarse como el principal socio político, económico y el principal comprador del petróleo venezolano, con este formato de préstamos que eran repagados por Venezuela a cambio de envíos de petróleo, que hay que decir Venezuela largamente incumplió, le debe más de 20.000 millones de dólares a China. Hoy China efectivamente sigue comprando casi el 70% de los 700.000 barriles diarios, muy poco que está produciendo Venezuela, pero no sabemos bien qué va a suceder con eso. Trump dio una frase un poco confusa diciendo China va a poder seguir comprando, están aseguradas las exportaciones a China, pero la verdad que no tenemos nada en papel, no tenemos ninguna formalización de eso y persiste la duda de qué va a pasar con esto, porque obviamente uno de los objetivos indudables de esta ocupación de Estados Unidos es limitar la presencia de China, no solo en Venezuela, sino en la región. Ya lo adelantaba usted, ¿qué pasará con esa influencia de China en Venezuela? ¿Cumplirá Trump su objetivo de rebajar la presencia china en América Latina? Bueno, en primer lugar ya lo está logrando al haber decapitado de una manera sorpresiva
al líder, ¿no? Invadiendo un país y sacando al dictador Nicolás Maduro, que era uno de los principales aliados políticos, algo que sucedió mientras estaba de visita en Caracas el enviado especial de Xi Jinping, con lo cual esto tuvo un impacto muy fuerte adicional para China por esa presencia en el momento en que se dio la invasión. Y está la cuestión de que Trump supuestamente, digo esto porque todavía no tenemos acuerdos ni nada formalizado, le va a exigir a Venezuela también que todo lo que compre del exterior se lo compre a Estados Unidos, alimentos, insumos en general, tecnología, y eso obviamente que también va a afectar los intereses de China, eventualmente también de otros países con los que Venezuela comerciaba, pero obviamente que el principal afectado y apuntado es la República Popular China. Otro de los temas que copan buena parte de la agenda internacional involucra al mismo actor del que hablábamos hace un momento y es Estados Unidos. El presidente Trump ha reiterado su intención de hacerse con Groenlandia, la cual asegura necesita para la seguridad de su país y la llamada cúpula dorada, ese sistema antimisiles que desea construir muy parecido a la cúpula de hierro que tiene Israel. A esto se le suma que no ha ocultado que su adquisición hace parte también de su objetivo de impedir que China o Rusia se hagan con su control. Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán. Y no voy a permitir que eso suceda. Hablamos de adquirir, no de arrendar, no de tenerlo a corto plazo. Hablamos de adquirir. Y si no lo hacemos nosotros, Rusia o China lo harán. Y eso no va a suceder mientras yo sea presidente. China ha rechazado estas palabras del presidente Trump y ha defendido su papel en el Ártico. Escuchemos a la portavoz del Ministerio de Exteriores chino. El Ártico redunda en el interés general de la comunidad internacional. Las actividades de China en el Ártico tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región y se ajustan al derecho internacional. Se deben respetar plenamente los derechos y las libertades de todos los países para realizar actividades en el Ártico conforme a la ley. Estados Unidos no debe utilizar a otros países como excusa para perseguir sus propios intereses egoístas. Conozcamos las características que hacen de Groenlandia un territorio tan codiciado. Es la isla más grande del mundo con un poco más de 56.000 habitantes. Por su ubicación en el Ártico es un punto crucial para el comercio y la seguridad global. Y quizás lo más importante, es rica en oro, zinc, cobre y uranio, además de poseer vastas reservas de petróleo y gas natural. Patricio, el Ártico viene cobrando importancia en la geopolítica mundial por su deshielo acelerado. ¿Tiene China reales intereses en Groenlandia? Bueno, acá hay que decir varias cosas porque la posición primero de los Estados Unidos es efectivamente en contra del derecho internacional. Lo que hace China es básicamente reivindicar los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas y de otros tratados internacionales que permiten que cualquier país pueda ejercer todo tipo de operaciones comerciales, de transporte, etcétera, científicas en el Ártico, ¿no? Y en cuanto a la presencia militar, esto es un mito. De hecho, Estados Unidos sí tiene presencia militar en Groenlandia, tiene una base que se llama Pituffik, que también es de observación aeroespacial en el norte, en el extremo norte de Groenlandia, en base a tratados que tiene desde 1951 con Dinamarca, pero China no tiene ninguna presencia militar, no hay ninguna evidencia de esto, y ni siquiera tiene presencia económica. Apenas China ha participado invirtiendo en algunos proyectos de prospección minera en tierras raras, porque este es el otro tema y hay que decirle también a los televidentes, no hay ningún proyecto en este momento en Groenlandia de ningún país explotando tierras raras porque se trata todavía de una fase prospectiva, de la que China ha participado muy poco. Sí, China es el segundo socio comercial en términos de comprarle básicamente productos pesqueros a Groenlandia. Es un mercado, pero no es un país que tenga presencia. Así que esto es muy importante aclararlo para poner un contexto adecuado. Patricio, ya lo decía usted, China no tiene proyectos concretos en Groenlandia. Hablemos o andemos un poco más en esa actual relación comercial que sí existe entre China y Groenlandia. Ya lo adelantaba usted con la pesca. ¿Qué más podemos hablar de esta relación comercial? Por ahora es básicamente compra de productos pesqueros, pero por supuesto que China ha mostrado este interés en explotación minera y algo se ha sugerido también de posibilidad de, en un momento, de evaluar algún tipo de inversión vinculada a la energía nuclear. Pero hay que decir que el propio gobierno de Groenlandia
ha rechazado, le ha revocado varias licencias que habían sido previamente otorgadas a China por presión básicamente del gobierno central de Dinamarca en Copenhague, ejerciendo a su vez, digamos, siendo influenciado por presión de Estados Unidos y otras potencias europeas occidentales. Así que por ahora, por más que China ha querido, ha sido relativamente poco lo que ha podido hacer. Efectivamente, el transporte en el Ártico, con esto del cambio climático, que se están abriendo nuevas rutas navegables, para China es algo de gran interés, pero también lo es para otros países que comercian y que utilizan esas rutas como Rusia y varios países europeos. Patricio Justo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Y para el cierre les dejo estos datos. Beijing es el principal socio comercial de Irán. Se estima que alrededor del 30% del comercio exterior iraní depende de China y cerca del 90% de sus exportaciones petroleras terminan en refinerías chinas. Recordemos que actualmente Irán vive masivas manifestaciones contra el gobierno y la crisis económica. Y el presidente Trump ha amenazado con aranceles del 25% para los países que hagan negocios con Irán. Llegamos al final de esta edición especial de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que dejen sus comentarios en la cuenta de X que aparece en sus pantallas y a que visiten nuestra página web france24.com. Recuerden que este programa lo encuentran como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olviden nuestra cita semanal.